Pues hoy vamos a hablar sobre la tentación de ceder ante la desesperación, porque es algo común en la vida humana y es algo que Dios no quiere. Hay personas que son más pacientes que otras. Hay personas que son muy desesperadas. No es algo que al Señor le agrade. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cuál es uno de los frutos del Espíritu? La paciencia. La paciencia. Bien, vamos a estudiar entonces sobre esto. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, por favor, versículo 1. Acompáñenme ahí. Y está ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es un pasaje muy hermoso dentro de la Escritura que nos enseña tres verdades importantes. Hay más, ¿no? Pero vamos a hablar nosotros sobre estas tres en este momento. La primera se encuentra en los versículos del 1 al 8 y nos muestra cómo en la vida todo tiene su tiempo. Y el versículo 11 nos señala que Dios hizo todos los eventos de la vida humana hermosos en su tiempo. Segunda enseñanza o verdad que encontramos aquí. La encontramos en el versículo 9. Y aquí este versículo 9 nos muestra algo que en repetidas ocasiones se menciona a lo largo de la Escritura, a lo largo de la revelación de Dios en la Escritura. ¿Qué es esto que se nos enseña? Que no trae ningún provecho al hombre afanarse por hacer planes, por afanarse por hacer que los planes de Dios se aceleren. El hombre debe de entender que el Señor va a obrar en el tiempo que Él considere mejor. No hay manera, no existe la forma de extorsionar a Dios o hacer que Él se apure en sus planes. Su plan se va a desarrollar como Él lo estableció, como Él lo diseñó. Ojo, esto no significa que no hay que orar. No, la postura de, pues Dios va a obrar como Él quiere,
en el momento en el que Él quiere y lo tiene preciso, entonces ya no voy a orar, voy a dedicarme a descansar y a ver qué hace Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios eligió la oración como el instrumento para que Él obre. Si nosotros no oramos, Él no opera. Él sabe también quién va a orar y quién no va a orar. Él lo conoce todo, pero Él determinó esto. Va a ser a través de la oración de mis hijos que voy a resolver ciertas circunstancias, que voy a intervenir de ciertas formas. ¿Cuáles son esas circunstancias y formas en las que Dios únicamente va a obrar a través de la oración de sus hijos? Solo Él lo sabe, así que siga orando por todo. No le va a revelar Dios cuáles son. Eso es algo que solamente Él sabe, pero hay ciertas circunstancias y ciertas situaciones en las que Él únicamente va a obrar a través de la oración. Pero algo que sí vamos a recalcar y debemos de señalar es que no hay forma en la que yo pueda obligar a Dios a hacer algo que Él no consideró ya hacer. Él va a obrar en el tiempo que Él quiso. Él va a obrar en el momento en el que lo considera correcto. ¿Y quién mejor que Él para saber cuándo es el tiempo de dar una respuesta para sus hijos? Hay una enorme diferencia entre Él y nosotros. Hace poquito leí una alegoría sobre esto. Nosotros como seres humanos tenemos una visión de la realidad y del tiempo muy limitada. Y decía este autor que estaba leyendo, es como nosotros hagan de cuenta que estamos adentro de un tren de alta velocidad pasando por un túnel. ¿Qué alcanzamos a ver? Pues una luz adelante a veces, y a los lados no alcanzamos a ver gran cosa. Pero Dios es como si Él estuviera sentado en un monte alto y pasa un riel de tren frente a este monte y Él puede ver todo el transcurso del tren, ¿no? Él no tiene ningún problema en su visión, él ve todo el panorama, así de distinta y más. Es la manera en la que Dios ve y percibe las cosas a cómo las vemos y percibimos nosotros. Por eso Él sabe cuál es el mejor momento para obrar. Él sabe en qué momento debe de llegar la respuesta a la oración. Entonces debemos de abandonar estas ideas de voy a ayunar para que Dios me conteste. No, el ayuno es para afligir el cuerpo y estar en mayor comunión con Dios. La oración la hacemos porque creemos esto que Él enseña, que a través de la oración Él va a obrar, que es el instrumento y el medio que Él eligió para mover su mano en ciertas ocasiones y circunstancias. Ok, y la tercera enseñanza. Los versículos 10 y 11 nos muestran que Dios tiene un plan para el desarrollo de la historia. Esta es otra cosa que debemos de tener bien presente. Es una doctrina cristiana importante que consiste en que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Él tiene el control de cada momento de la historia. Lo que ya pasó estuvo bajo su control, lo que está pasando hoy está bajo su control y lo que ha de venir está bajo su control. Por eso tenemos profecía predictiva dentro de la Escritura, porque Dios tiene toda la facultad de decir, va a pasar esto. Y es impresionante la profecía predictiva de la Escritura que se ha cumplido. Ahorita no tengo tiempo para hablar sobre eso, para dar
ejemplos de eso, pero debemos de tener esta verdad presente. Dios tiene el control de la historia, siempre lo ha tenido, siempre lo va a tener. Y el versículo 11 nos enseña una cosa más dentro de este mismo punto. La parte final del versículo 11 nos enseña que el hombre, nosotros, somos incapaces de comprender la magnitud y complejidad del plan de Dios. Es demasiado para nuestra mente humana, ¿no? Y nos permite ver la grandeza de la mente de Dios. Y todo esto nos debería de llevar a tener paz, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo nuestra vida. No hay algo de nuestra vida que Él no haya previsto. Por ejemplo, bueno, la situación de nuestro hermano Axel, a mí sí me sorprendió, porque pues de estar muy bien y poder jugar básquetbol, pues de repente viene este problema, pero a Dios no lo sorprendió. Dios tiene el control. ¿Y sabe qué fue una bendición? Yo lo fui a visitar ayer y él está seguro de eso, de que Dios tiene el control de su vida y de lo que va a pasar en la cirugía con él. Entonces eso nos debe de dar descanso y paz, porque aunque sea una situación bien difícil, es bien distinto cuando sabemos que Dios lo tiene en control y tiene un propósito para esa situación. ¿Cuál es ese propósito? Hay ocasiones en las que no lo alcanzamos a ver todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos mortales, nuestra visión es corta, nuestro tiempo en este mundo es corto y en muchas ocasiones no vamos a alcanzar a ver lo que Dios hizo a través de los eventos de nuestra vida. Le va a tocar a otros verlo, pero debemos de saber esto, ¿no? Dios tiene un propósito para todo y siempre está obrando a nuestro favor. Aunque a veces nos vengan cosas difíciles, ¿no? Son a nuestro favor esos hechos. Pero la realidad es que, a pesar de que conocemos esto, todos enfrentamos una batalla en contra de una gran tentación llamada desesperación. Y es precisamente la desesperación, la ausencia de paciencia. Y esta ausencia de paciencia, la desesperación, normalmente nos lleva a cometer terribles errores y a salirnos de la voluntad y de la ley de Dios. Y vamos a hablar sobre un ejemplo de alguien que cayó en la tentación de la desesperación. El ejemplo por excelencia es Abraham, pero no lo vamos a abordar hoy. ¿Por qué? Porque pues ya lo conocemos bastante, ¿no? Hay dos razones por las que no sentí utilizar su caso como ejemplo. La primera es que es un ejemplo que se utiliza muchísimo para tocar este tema. Y la segunda es que la prueba de Abraham fue extraordinaria. Son muy poquitas personas, muy pocas las personas que tienen una prueba de 25 años. Pueden durar varios años, ¿no? Pero 25 está complicado. Yo no recuerdo ahorita a alguien con una prueba de 25 años. Entonces es una situación extraordinaria, ¿no? Tener que pasar un tiempo tan prolongado. No estoy diciendo que no hay personas así, sí las hay, pero son casos también
extraordinarios en los que se tiene que esperar 25 años para que se cumpla una promesa de Dios. Entonces, por estas dos situaciones es que vamos a analizar a otro personaje dentro de la historia del pueblo de Israel, el cual perdió la paciencia, se entregó a la desesperación y esto le trajo terribles consecuencias sobre su vida y sobre su futuro. ¿A quién vamos a estudiar? Al rey Saúl. Miren, después de que el profeta Samuel le ungió como rey de Israel, la Escritura dice que el Espíritu de Dios cambió su corazón. Él ya era un hombre maduro cuando es ungido, y pues la misión que Dios tenía para él era particular, porque su misión era hacer guerra constantemente contra los enemigos de Israel, principalmente los filisteos. Y bueno, no es una tarea sencilla. Creo que nadie aquí hemos ido a una guerra. Las guerras son eventos traumantes. Y bueno, los israelitas en ese tiempo estaban acostumbrados a no pelear, ni siquiera sabían la mayoría usar armas, porque estaba prohibido que tuvieran armas por el dominio filisteo. Entonces Dios le da esta encomienda a Saúl, y ¿qué es lo que hace en la primera ocasión? Cuando lo va a ungir Samuel, va y se esconde. Pero lo unge Samuel y el Espíritu Santo cambia su corazón y se convierte en un rey guerrero. Durante un buen tiempo él estuvo haciendo pura guerra. Y Dios le dio varias victorias militares, y después, a través del profeta Samuel, le da una instrucción particular. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. Primera de Samuel 10, versículo 7 dice, era el profeta Samuel hablando con Saúl: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Lo que el profeta Samuel dijo en el versículo 7 se cumplió completamente. ¿Por qué? Porque Saúl siguió peleando contra los enemigos de Israel y siguió teniendo victorias. Y después le dice Samuel, una vez que hayas tenido todas estas victorias, vas a tener una batalla importante y te vas a congregar en Gilgal. Ahí vas a formar al ejército. Cuando llegue esa batalla, que esa batalla vino mucho tiempo después, o sea, esta es profecía predictiva. Samuel le dice, cuando llegue esa batalla, me esperas hasta el 7º día. Yo voy a llegar ahí y te voy a decir qué hacer. No hagas nada hasta que llegue yo. Y pues llegó el tiempo de tener una gran batalla contra los filisteos. Debemos de ubicarnos en la situación en la que está viviendo Israel durante el reino de Saúl. Con Samuel se libró una batalla, la batalla de Mizpa, que fue un parteaguas
en el dominio filisteo sobre los israelitas. A partir de la batalla de Mizpa, los filisteos nunca vuelven a tener un dominio total sobre Israel, pero eso no significa que dejaron de ser una molestia. Pierden su control sobre Israel y lo van a intentar retomar en varias ocasiones. Y pues este momento es un intento más a gran escala de los filisteos de volver a someter a Israel. Y bueno, debemos de entender también que los filisteos son la potencia militar en el sur del territorio, son sus vecinos del sur y son militarmente más fuertes que ellos porque están mejor armados. Llevan más tiempo emprendiendo campañas militares organizadas. Durante el tiempo de los jueces es la mano de Dios peleando a través de los jueces y del ejército de Israel para liberarlos, porque pues no estaban organizados, no tenían un gobierno central con un rey y un ejército formal para pelear. Era Dios que intervenía y les daba la victoria. Y bueno, ya se levantó Saúl, pero Saúl apenas está empezando, ¿no? El ejército de Israel apenas se está formando, apenas está estableciendo este servicio militar estricto. Y bueno, los filisteos son una maquinaria de guerra ya bien aceitada, ¿no? Y lista para pelear. Y pues se moviliza el ejército filisteo y Saúl tiene que contestar. Y justamente empiezan a avanzar hacia ¿dónde creen? Hacia Gilgal, como le había dicho el profeta Samuel. Y bueno, el ejército de Israel también tiene sus números y se ponen frente a frente. Y la cosa es que Saúl y el ejército se empiezan a sentir bajo presión, porque cada mañana que despiertan ven a hombres mejor armados, a un ejército por lo menos igual de numeroso o tal vez un poco más. Si hubiera sido demasiado grande no se hubieran enfrentado a él, pero los números están parejos, pero las armas son distintas, la defensa es distinta. ¿Y qué le dijo Samuel? 7 días, Saúl, espera 7 días, al 7º día yo voy a llegar y te voy a decir qué hacer. Y pues pasa el día primero, imagínense, ¿no? Ven a sus enemigos ahí, dicen, pues va a estar difícil. Y se despiertan al día segundo y que ven a un enemigo difícil. Y en el tercer día, algunos empiezan a decirse, oye, si nos vamos, porque hay chance de perder, yo siento que vamos a perder. Y tal vez en el tercer día nadie se animó, ¿no? Pero esos nunca falta, ¿a poco nunca falta el que siempre nos dice, oye, mejor retírate, ¿no? Porque te puede... Bueno, al 4.º día esa vocecilla por ahí ya empieza a convencer a unos y dicen, pues, cuando no nos ve el capitán nos vamos, y se van. Y en este tiempo tienden a formarse los ejércitos. Si todavía no pelean, están frente a frente, una vez en la mañana y una vez en la tarde, y ahí se pasa lista. Y pues los capitanes del ejército de Israel empiezan a decir, híjole, se fueron estos. Y en la noche, ahí en las fogatas, seguramente siguió habiendo voces de, oye, ya se fueron tal y tal, vámonos nosotros también. Y Saúl se empieza a dar cuenta. ¿Y qué empieza a sentir Saúl? Empieza a sentir presión, pero aguantaron hasta el séptimo día. Y pues llega la mañana del 7º día y nada de Samuel. Probablemente Saúl está esperando que Samuel llegue saliendo el sol, rayando el alba,
¿Y qué creen? Samuel no llega rayando el alba. Y bueno, probablemente se había dicho esto, ¿no? Se le había dicho al ejército, el séptimo día vamos a pelear, pero necesitamos que llegue Samuel, porque no nos podemos ir sin la bendición de Dios. Y se forman y no hay profeta en la cercanía. Y aquí es donde Saúl va a tener una prueba fuerte. O sea, entendamos, su prueba no fue sencilla. Los filisteos tienen como propósito acabar con la vida de Saúl. Saúl se ha convertido en una amenaza. Nadie le había hecho frente de manera sostenida a los filisteos aparte de Saúl. La victoria de Israel sobre ellos en Mizpa fue catastrófica, sí, para los filisteos, pero Samuel no estuvo peleando constantemente, él era un profeta. Pero se levanta Saúl y Dios le empieza a dar victoria y victoria sobre los filisteos. Entonces la nación filistea sí tiene un precio sobre la cabeza de Saúl. ¿Por qué cree que cuando lo terminan matando en la batalla de Gilboa, toman su cuerpo y lo cuelgan en las paredes de la ciudad? Porque odiaban a Saúl y matarlo y exhibirlo era algo que iba a levantar los ánimos de los filisteos. En este momento, antes de la batalla de Gilgal, los filisteos ya traen eso en el corazón, ya lo están pensando. Entonces Saúl está consciente de esta situación y dice, pues es que tengo que pelear ya, porque si no se me va a ir la gente y con menos número no vamos a poder. Sí está bajo presión, o sea, entendamos, sí está bajo presión Saúl, como usted va a estar bajo presión. Es una realidad, va a haber ocasiones en las que nos vamos a sentir verdaderamente bajo presión. Dios lo permite, ¿para qué? Para probar nuestra paciencia y para probar qué tanto confiamos en Él. Dios ya había usado a su Hijo permítame, y a su escudero para darle una sacudida a los filisteos. 2 hombres le dieron a una guarnición filistea. O sea, él ya había visto que Dios efectivamente estaba con ellos, pero pues le ganó la desesperación. Y mire, el caso de Saúl es bien importante, porque a veces cometemos un error como él. Acompáñame a Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. ¿Ya está ahí? Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí hay algo importante, porque uno dice, bueno, ¿por qué el castigo tan fuerte por ofrecer una ofrenda a Dios? Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, Jacob lo hizo también, y nunca les dijo Dios, no lo hagas. Y debemos de entender que no estamos en el tiempo de Abraham, estamos en el tiempo ya de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés claramente señalaba que este tipo de sacrificio que Saúl ofreció solo lo podían ofrecer los sacerdotes. Samuel era un sacerdote, era profeta y sacerdote. Eran los únicos encargados, autorizados por Dios para ofrecer este tipo de sacrificio y holocausto.
ningún juez de Israel antes se atrevió a ocupar el puesto de un sacerdote, a realizar las actividades de uno de los sacerdotes, porque entendían bien que era lo que señalaba la ley, que Dios no lo iba a aceptar. ¿Qué estaba haciendo aquí Saúl? Por la desesperación decidió saltarse la obediencia a la ley de Dios. Y hay ocasiones en las que vamos a sentirnos tentados a eso también. Van a llegar ocasiones en las que se nos va a presionar porque tenemos una necesidad y hay una salida fácil, pero esa salida fácil implica violar la ley de Dios, violar los mandamientos de Dios. Y bueno, Saúl decidió hacerlo. ¿Y sabe qué es lo triste? El versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 ahí en primera de Samuel 13. Violar la ley de Dios por desesperación es la peor decisión que puedo tomar. Es la peor decisión que puedo tomar. Y puede pasar algo tan triste como lo que les pasó a Saúl, porque se acuerda, el versículo 9 nos dice, y ofreció el holocausto. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. El sacrificio que ofreció Saúl tomaba su tiempo, no crea que en 10 minutos estaba listo, no, tomaba su tiempo. Y supongamos que duró 1 hora. Si se hubiera esperado 1 hora más, su vida hubiera sido completamente diferente. Y a veces así estamos nosotros. Dios solo quiere que esperemos 1 hora más, un día más, una semana más. Yo no sé cuál es la situación por la que puede estar por presión, pero a veces es solamente tantito más lo que ocupábamos esperar para que llegase la respuesta de Dios, y no lo hacemos. Violamos la ley de Dios, nos pasamos sus mandamientos, pecamos, tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones siempre traen consecuencias graves sobre nuestra vida. Ceder ante la desesperación es lo peor que puedo hacer. Hay veces que sí no se va a ver salida. ¿Qué ocupamos hacer? Esperar, porque en un ratito va a llegar, alegóricamente, Samuel, el enviado por Dios para dar la solución. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si no esperamos, pues ya no va a venir a dar la solución. Vean lo que le dijo Samuel en el versículo 13, ya no le dio una solución. Esto fue lo que le dijo. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿locamente has hecho? Eso es lo que Dios nos dice cada vez que cedemos a la desesperación. Locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le dijo Dios? No le dijo, te voy a quitar ahorita del reino. Le dijo, no vas a levantar una dinastía tú.
de entre toda tu familia, tú vas a ser el único que va a ser rey de Israel y tu reinado no va a durar mucho. Y no duró mucho. Tristemente, Saúl nunca se arrepintió de su desobediencia y eso hizo que la cosa se pusiera peor sobre su vida. Volvió a desobedecer. Si hubiese pedido perdón, su vida hubiera sido también distinta. Entonces, si comete el error de tomar una decisión en contra de lo que señala Dios por desesperación, pida perdón, no sea como Saúl, porque ya la cosa está mal, pero se puede poner peor, las cosas siempre se pueden poner peor. Si le abrimos la puerta al pecado y no se la cerramos, las cosas siempre se pueden poner peor, siempre. Pero aunque pidamos perdón, a veces las decisiones que tomamos van a traer consecuencias. Aunque Dios ya nos perdonó, sí hay este tipo de situaciones. Y aquí sí vamos a regresar al caso de Abraham y Agar. Tomó una decisión por desesperación. Abraham sí entendió que había hecho mal, pero ya no había manera de revertir lo que había hecho. Agar ya estaba embarazada, después nació su hijo. Dios no iba a tomar la vida de Ismael. No había vuelta atrás, ya tenía un hijo fuera de la promesa y no había manera de regresar y le tocó sufrir, porque llegó un momento en el que Dios le dijo a Abraham, te tienes que separar de él, sé que te duele, pero lo tienes que hacer. Entonces, por eso le digo que son las peores decisiones las que podemos tomar cuando nos sentimos desesperados y vemos una salida así, una salida fácil como la de Saúl. Se le hizo fácil y dijo, bueno, pues yo puedo ofrecer el holocausto, lo voy a hacer. Abraham dijo, pues sí puedo embarazar a Agar, lo voy a hacer. Y bueno, uno no se arrepiente, el otro sí, pero aunque se arrepintió Abraham, no había manera de revertir lo que había hecho. Entonces, por eso piénsela bien, espere a que Dios obre, porque puede estar a una hora de que llegue la solución o puede tomar una decisión de la que no hay vuelta atrás. Hay actos de los que no hay vuelta atrás. Y mire cuántas personas no agarran un trabajo que no era el trabajo que Dios tenía para ellos por desesperación. Y en lugar de bendecirles, se convierte en su peor martirio o en el instrumento que Satanás utiliza para que se alejen de Dios, porque también, mire, el trabajo es bueno, hay que trabajar, pero el trabajo no debe de convertirse en nuestro Dios, y a muchas personas les pasa eso. El trabajo se vuelve la prioridad. ¿Cuántos jóvenes cristianos no se casan con una no cristiana o con un no cristiano por desesperación? Y ya no hay vuelta atrás. Y bueno, lamentablemente el sistema legal permite el divorcio, pero hay una alegoría muy buena y gráfica que luego han dado en las clases de matrimonios o en las clases que se dan antes de casarse, en la que toman un papel, dos hojas de papel, les ponen PRIT o resistol, las pegan y dejan que se sequen y después les dicen, divídanlos. Por más cuidado que uno tenga, siempre se va a rasgar alguna parte de la hoja de una manera profunda y grave, aunque hayan tenido mucho cuidado. Esos son, digámoslo así, los divorcios
tranquilos. Hay unos que hagan de cuenta que le hicieron con todas sus fuerzas y desgarran por completo las hojas. Así termina dañado un corazón que pasó por un proceso de divorcio. No hay forma en la que no haya heridas profundas, permanentes en esos corazones. ¿Por qué? Porque no esperaron en Dios y tomaron una mala decisión. Y hay más ejemplos que podríamos tomar. Pero ¿sabe algo? Hay un caso contrario al de Saúl. Alguien que tuvo que esperar años y pasar por circunstancias bien difíciles para ver la promesa de Dios cumplida. Pero este hombre confiaba completamente en Dios. ¿Quién es este hombre? José. Acompáñame a Génesis 37, versículo 5. ¿Ya está ahí? Génesis 37, versículo 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí vemos a José en los días tempranos de su juventud y Dios le da un sueño profético. Y aquí, antes de hablar del sueño profético, hay algo que quiero señalar. Es bien importante que tengamos esto presente. Los sueños proféticos son muy, muy escasos dentro de la Escritura. Son contadísimos los sueños proféticos, es decir, personas a las que Dios les dio una profecía a través de un sueño. Es algo muy raro, muy, muy raro. El común denominador de la manera en la que Dios daba profecías era a través de revelaciones directas, o sea, que escuchaban la voz de Dios, o a través de visiones. Los sueños son muy contados. ¿Qué nos indica eso? Que Dios casi no habla a través de los sueños, y cuando habla a través de los sueños es para cosas de muchísima importancia. Le digo cuáles son los ejemplos, bueno, los casos que con una mano se cuentan. Cuando Dios le da un sueño a Jacob en Betel, el caso de José y las personas que estuvieron alrededor de él en su tiempo, el caso de Nabucodonosor, cuando recibe el sueño de la estatua de distintos metales y los pies de barro y hierro. Y en el Nuevo Testamento solamente hay un caso, cuando el ángel Gabriel llega con José en un sueño para hablarle de la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías a través de María. Vamos a hacer un énfasis en esto. La revelación que Dios le da a Jacob en Betel está relacionada con el futuro de la nación que iban a nacer a través de él, la nación de Israel. Todos los sueños que Dios le dio a José y a los que estuvieron en su tiempo, al copero, al panadero y a Faraón,
estuvieron relacionados de manera directa o indirecta con la supervivencia de la familia de Jacob, que estuvo en riesgo de extinguirse, porque la hambruna de los 7 años acabó con muchísimas familias, con aldeas enteras. Entonces Dios da este sueño porque es algo muy importante. Y el sueño de Nabucodonosor habla sobre el futuro de las naciones. Hay cosas de ahí que todavía no se cumplen. Varias partes de ese sueño ya se cumplieron, hay otras que no. Y el sueño de José, en el que viene Gabriel, habla sobre la llegada del Mesías. Esas son las situaciones en las que Dios habla a través de sueños. No creo que se sienta tan importante como para que Dios le muestre algo de este calibre. Ya no lo va a hacer, ya todo lo que va a suceder en el futuro está en Apocalipsis. Si quiere profecías predictivas del futuro, están ahí. Y Dios no va a dar nada extra a eso. Entonces, los sueños son algo muy particular en la Escritura. Dios solamente los utiliza para hablar cosas sumamente trascendentales. Y rápidamente, si se pregunta sobre el resto de la profecía, es igual. Toda la profecía que se dio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Dios hablando sobre eventos trascendentales, ya sea dentro de su pueblo, dentro de las naciones, el mover de las naciones, o dentro de su iglesia, nunca para cosas personales. Bueno, teniendo eso presente, vamos a regresar al sueño de José. Dios le está revelando en este sueño el futuro suyo y de sus hermanos. Dios le está revelando, va a llegar un momento en el que tú vas a tener el señorío sobre todos tus hermanos. Y sus hermanos, por supuesto que entendieron el sueño, así rápido lo entendieron. ¿Y qué hicieron? Se enojaron. Y luego Dios le da otro sueño en el que no nada más están involucrados sus hermanos, sino su papá. Y bueno, en ese tiempo su mamá seguía viva. Y cuando Jacob escucha el sueño, dice: José, ¿no estás bien? O sea, lo regañó. Le dijo: ¿qué estás soñando? ¿Por qué estás soñando eso? Pero después el Espíritu Santo llega con Jacob y le dice: hey, esto es palabra mía. Y ahí en Génesis dice que después de que lo regañó, Jacob empezó a meditar sobre el significado de este sueño. El Señor le dijo: hay algo aquí que yo les quiero comunicar. No lo puede entender por completo Jacob hasta mucho tiempo después. Y el tiempo siguió pasando y la situación entre José y sus hermanos se vuelve insoportable, y llega un momento en el que sus hermanos dicen: lo vamos a matar, y Rubén dice: no hay que matarlo, y Judá dice: entonces vamos a venderlo, y lo venden y lo llevan de esclavo a Egipto. José entendía lo que Dios le había dicho y entendía que era una profecía. ¿Y qué tan probable es ante los ojos humanos que se cumpla, que yo sea señor de mis hermanos, si estoy de esclavo en una nación alejada de donde viven mis hermanos y donde está mi papá? Ante la mente humana no hay probabilidad alguna. Y pasó varios años en casa de Potifar. Y pues tal vez allí, en algún momento, eso no está en la Biblia, ¿no? Yo me lo imagino. Llegó a pensar: pues aquí puede ser, porque Potifar es bien importante. Pero cuando lo nombran mayordomo, pasa algo de tiempo, y ¿dónde acaba? En prisión, acusado de un crimen que no cometió.
Era inocente, por eso acabó en prisión. De haber sido culpable lo hubieran matado ahí en el momento. Y en un calabozo, ¿usted cree que él decía, ahorita se va a cumplir la profecía del Señor? Yo creo que en un buen rato decía, pues no veo cómo, no hay manera. O usted ve alguna manera. Ya se sabe la historia, pero si hubiera sido José ahí entre los demás presos y las ratas, porque ¿qué cree que había dentro de esas prisiones? Un montón de ratas y de arañas, cucarachas y toda alimaña que se pueda imaginar. Pero ¿sabe qué? Él no perdió su fe. En estos momentos, él tuvo todas las excusas habidas y necesarias para decir, yo abandono mi fe en Dios y mi fe en que Dios va a cumplir esta profecía. ¿A poco no lo vendieron como esclavo? ¿Cómo cree que le fue de camino? Hay una película en la que lo ilustran y se ve cómo él está acercándose al camello cuando le están dando de beber para agarrar el agua que se le escurre al camello del hocico y de ahí empezar a tomar, porque los amos no los trataban bien, los vendedores no los trataban bien, no les daban de comer, no les daban de tomar agua si no ocupaban. ¿Cree que andaba con sandalias o descalzo? Muy probablemente descalzo. Y en prisión ya le platiqué cómo es el panorama, o sea, tenía y aparte estaba allí, una porque lo venden sus hermanos y otra porque lo acusan de violación. Todo estaba a su alrededor para abandonar la fe en Dios y decir, no, aquí no conviene invertir mi vida, pero no se doblegó, no se entregó a la desesperación y le aseguro que en más de una ocasión se sintió bien desesperado, porque aparte Dios le manda a un panadero y a un copero de Faraón con sueños, interpreta los sueños, se cumplen los sueños y al copero, que era el que sí iba a seguir vivo, le dice, oye, acuérdate de mí, platícale a Faraón. Lo dejó allí en el calabozo 2 años. ¿Cómo cree que se sintió en esos 2 años? O sea, no se amargó nunca, nunca se amargó y nunca dejó de creer en Dios. Y entonces Dios en su tiempo le manda un sueño a Faraón. Y ahí el copero dice, ay, mi amigo José. Y le dice, Faraón, hay alguien que te puede interpretar. Y ya mandan llamar a José. Le exponen el sueño, lo interpreta y Faraón le dice, pues tú vas a ser el encargado. ¿Sabe por qué vemos que él tenía un corazón sano hasta este momento? Porque en ese punto, si él se hubiera querido vengar de sus hermanos, lo hubiera podido hacer con la mano en la cintura. Es el segundo hombre más poderoso en Egipto, uno de los grandes reinos de la tierra en ese entonces, y ahí ya, pues ya no se ve lejos Canaán. Cuando él estaba de esclavo, le aseguro que se veía lejísimos. Cuando estaba en el calabozo, todavía más lejos, pero ahí ya no. Ahí sí él dice, quiero ir a Canaán y que me acompañen 500 hombres armados. Lo hacen. ¿Por qué? Porque él era el visir, ese era el puesto que tenía, pero nunca lo buscó hacer. Jamás lo buscó hacer. Él sabía que el propósito de este sueño era bueno, que no era nada más decir, yo soy el mayor de los hermanos. Él ya entendía que Dios iba a hacer algo para beneficiar a todos y que Dios lo iba a hacer. ¿Y qué se puso a hacer José? El trabajo que le encargó Faraón. Y pues llegan estos 7 años de hambruna.
Y en Canaán se pone la cosa difícil también. Y dicen, les llegan las noticias, en Egipto hay grano y tienen tanto que venden. Y Jacob les dice, pues se van, muchachos, ya no eran muchachos, ¿no? Ya eran señores todos, pero se me van a comprar comida porque si no nos vamos a morir. Y van, y los reconoce José. Y ¿por qué? Bueno, probablemente había algunos como yo que no cambiaron en su aspecto físico. Dicen que yo estoy igualito a como era de niño. Pero los reconocen también porque empiezan a hablar otra lengua, una lengua semita, no egipcio. Y José dice, no, sí son, porque están hablando. Él entiende todo lo que hablan entre ellos. Entonces, le pregunta a él indirectamente, ¿son todos los hermanos? Y le dice, no, falta uno, el menor. Y pues era su hermano de mamá también. Y pues él lo quería ver. Y les dice, ¿saben qué? Se me queda aquí uno de ustedes y me traen el otro, al menor. Y pues así era. Ahí sí él aplicó su poder como segundo del reino. Y le dan las noticias a Jacob y Jacob se da una enojada y dice, ustedes de verdad quieren como que matarme porque no cuidaron a José. Los mando a Egipto y pierden a uno de sus hermanos más y quieren que les preste a Benjamín, les están mal. Pero el hambre estuvo fuerte y Jacob entiende, si no van, nos vamos a morir todos. Entonces, de morirnos todos, acá haya la posibilidad de sobrevivir con toda la pena de su corazón, le dice, ok, pues vayan con Benjamín. Y vean lo que pasó. Génesis 43, versículo 20. José, anteriormente, le dice pues a alguno de sus sirvientes, de los importantes, le dice, oye, el dinero que nos pagaron, escóndeselos ahí en los sacos de grano. Y cuando ellos llegan, ven el dinero ahí, dice, híjole, si regresamos así, nos van a tomar prisioneros a todos. Y pues llegan nerviosos, pero el hambre está terrible en Canaán, tienen que tomar el riesgo. Y vean, versículo 20. Y dijeron, ya estando con él, José los recibe y están ya con uno de sus siervos que les va a proporcionar también el grano. Dice, y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él les respondió, pasa a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Preste atención, versículo 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Ahí se cumplió la profecía que Dios le había dado décadas atrás. Supo esperar, nunca se desesperó, aunque le tocaron vivir episodios horrendos en su vida, pero no se dio a la desesperación. ¿Y qué pasó?
la profecía de Dios se cumplió y todo obró al final para bien, porque Dios permitió todo esto para salvar a la familia de Jacob. Si José no está en esta condición, toda su familia se muere de hambre. Entonces, aquí vemos el contraste. La desesperación puede hacer que mi vida se arruine o que haya consecuencias que me van a perseguir un buen rato, pero el creerle a Dios y no ceder ante la tentación de obrar por desesperación lleva a que el plan de Dios a través de mí se cumpla. Entonces, no caiga en la desesperación. ¿Cuál es la solución para no caer en desesperación? No perder la fe en Dios, en que Él tiene el control de todas las cosas y que todo lo que está haciendo obra para mi bien y el bien de las personas que están a mi alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú nos das hoy, porque tú sabes que a veces sí nos sentimos con ganas de renunciar, sí nos sentimos con ganas de tirar la toalla y decir, ya voy a dedicarme a otra cosa, ya voy a abandonar esto. Pero hoy tú nos estás mostrando los dos caminos y hacia dónde llevan. Y nos muestras esta hermosa historia de José para que cobremos ánimo y sepamos esperar en lo que tú quieres hacer y en lo que tú has prometido para nuestra vida. Danos fuerza como se la diste a Él, porque nunca lo abandonaste. Pedimos que tú nos ayudes a nosotros también. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. El Señor le bendiga. Nos vemos aquí en las reuniones del viernes y del domingo.